Bem-vinda ao podcast E se Falássemos da Europa. Muito obrigada, Iratxe García Pérez, líder do grupo, presidente do Grupo Socialista no Parlamento Europeu. Mas eu começava por te fazer uma pergunta. Quem é a Iratxe García Pérez? Es difícil describirse una misma, pero bueno, lo voy a intentar. Iratxe García es una mujer apasionada con lo que hace. Siempre digo que tengo la suerte. Sí, tengo la suerte de hacer algo que me apasiona, ¿no? Por desgracia no todo el mundo puede y por lo tanto soy una mujer afortunada. Una mujer muy normal. Vengo de una familia de trabajadores. Vivo en un pueblo, en el mismo pueblo que vivo desde los 3 años. Sigo allí viviendo a pesar de llevar muchos años viajando todas las semanas a Bruselas, pero yo sigo viviendo en mi pueblo, muy familiar, con mis amigos y mis amigas de todas las vidas y con una inquietud social muy importante, desde niña, desde pequeña. Pois isso eu percebi porque fui ver, conheço o teu percurso nestes 2 anos aqui e aprecio muito o teu dinamismo e a tua, digamos, a tua militância em várias causas e percebi que tens uma carreira, sobretudo na área social, como jovem e depois foste eleita local na tua terra e, portanto, tens essa experiência também do poder local. E isso é muito importante para nós percebermos o nosso papel no Parlamento Europeu. Por supuesto, por supuesto. Yo siempre digo que para estar en política necesitas en algún momento de tu vida política haber pasado por el nivel local, porque es el más cercano a los vecinos y vecinas, porque la política es mucho más intensa en el nivel local, tienes más capacidad de escuchar, de estar al lado de la gente y es un buen aprendizaje para luego asumir otro tipo de responsabilidades, ¿no? Yo tengo muy bonitos recuerdos de esa época. Es verdad que yo era muy joven, posiblemente con un exceso de idealismo, pero que también es bueno. Que ainda mantens. Sí. Es bueno tener también ese exceso de idealismo, ¿no? Y bueno, poco a poco ir aterrizando en una realidad que te das cuenta que es más difícil, pero bueno, es la vida. Exatamente. Mas tu és espanhola, eu sou portuguesa. Portugal e Espanha aderiram no mesmo dia à União Europeia. E nós, quando olhamos para o passado, Portugal e Espanha, antes da adesão, tínhamos muitas vezes a noção de que Portugal e Espanha estavam de costas viradas, de costas voltadas. Hoje, quando nós olhamos para a relação entre Portugal e Espanha, percebemos que hoje são 2 países aliados, 2 países que trazem um valor acrescentado à União Europeia, a Espanha, a sua língua, as relações com a América Latina, Portugal também, a sua língua, as relações com a África, com o Brasil. E fazemos aqui um percurso comum na União Europeia, somos solidários na União Europeia. Não sei se tens exatamente a mesma análise ou se sentes essa diferença e esse impulso também nas relações bilaterais. Es el mismo análisis. Nos sentimos muy hermanos. Exacto. España y Portugal. Hay una simpatía, hay una cercanía, son caracteres también muy similares y eso es importante, ¿no? A la hora de establecer las relaciones de trabajo, ¿no? El poder también tener unas buenas relaciones personales y en ese sentido somos muy similares, yo creo, y nos complementamos bien, ¿no? Para España, Portugal es parte de nuestra familia, así nos sentimos y por lo tanto también se nota a la hora de trabajar aquí en las instituciones europeas, ¿no? y en el Parlamento Europeo las sensibilidades son muy similares sobre determinado tipo de políticas, pero también de áreas geográficas, como bien decías, Margarita, lo que es la mirada a América Latina, ¿no? Y a África, de los que somos vecinos y tenemos también una percepción muy similar. Eso ayuda mucho a poder trabajar. Sim, também tenho essa noção. E temos também uma capacidade de diálogo que tem a ver com as nossas culturas,
com outros colegas, outros camaradas de outros países que tradicionalmente se colocam numa visão diferente e por vezes procuram dividir-nos entre os do Norte e os do Sul, mas eu sinto, não sei se sentes da mesma forma, que nós, portugueses, espanhóis, temos muita capacidade de interagir e de conjugar os nossos valores com os valores dos nossos camaradas do Norte, da Europa. Sí, posiblemente por eso, por ese carácter más abierto que nos da también la vecindad que tenemos, ¿no? Y el haber sido pues el lugar de paso por muchísimas civilizaciones, ¿no? Y creo que tanto España como Portugal es fruto de una mezcla de distintas culturas, de distintas historias que nos enriquece mucho y también nos abre los ojos y por lo tanto nos hace estar más abiertos a entendernos. Quizá hemos tenido mucha necesidad en la historia, ambos países, y esa necesidad pues nos ha hecho también avivar nuestras capacidades de entendernos con los demás. Pois, porque nós somos resultado de uma mestiçagem, de uma conjugação de várias culturas, quer em Espanha, quer em Portugal, e é isso também que nos dá esta capacidade de lidar com a diversidade. Muitas vezes não é fácil, sabemos, mas dá-nos esa capacidad de lidar con la diversidad. Y fíjate, ese es el ejemplo de Europa, ¿no? Hablamos muchas veces, Europa es diversidad. Bueno, pues nosotros también, por suerte, tenemos la posibilidad de vivir en primera persona lo que significa esa diversidad, ¿no? Yo lo digo, como tú bien dices, somos fruto del mestizaje. En mi caso, yo nací en el País Vasco. Mi madre es de Extremadura, de una región vecina a Portugal que conocéis perfectamente. Y yo vivo en otra región distinta, en Castilla y León. Y muchas veces digo, soy el fruto de la mezcla, ¿no? Y de lo que nos ha hecho al final ser un país rico. Somos ricos en diversidad y eso nos hace ser rico en muchísimos otros aspectos. Quizá no somos los más ricos a nivel de Producto Interior Bruto de toda Europa, sí, pero sí que hemos podido enriquecer otros aspectos de nuestra vida. É verdade, isso sem dúvida. Nós temos agora um desafio muito grande pela frente, que é a Conferência sobre o Futuro da Europa. E eu fico muito satisfeita que tu, Iratxa, faças parte do board da conferência. Tenho pena que sejas a única mulher a integrar essa estrutura, digamos. Possivelmente vamos ter que introduzir cotas no Parlamento Europeu. Mas eu acho que esta Conferência sobre o Futuro da Europa é muito importante pelo debate que é necessário fazer, mas também com quem é que esse debate se faz. E penso que o nosso grande desafio é como é que nós vamos conseguir trazer para este debate pessoas que normalmente não debatem a União Europeia. Porque aqueles que já debatem é mais fácil. Eu acho que o grande desafio é como é que a gente traz os que não debatem. E eu sei que tu és muito sensível à questão da mobilização dos jovens ao debate sobre a Europa. Como é que estás a equacionar esta questão? Como é que a Conferência sobre o Futuro da Europa pode ser mobilizadora, criativa, trazer novas ideias, resolver alguns problemas, que também os temos e sabemos que os temos. Como é que a gente pode usar este próximo ano para mostrarmos aquilo que queremos e a nossa ambição? Es que, como bien dices, Margarida, el éxito de la conferencia se va a basar en la capacidad que tengamos realmente de abrir el debate a quienes normalmente no participan. Porque yo lo he dicho muchas veces, tiene que estar un debate fuera de la burbuja de Bruselas, fuera de nuestras instituciones. Pero cuando hablo de instituciones no hablo solo de las instituciones europeas, sí, claro, también fuera del resto de instituciones. Tiene que ser algo más abierto, más dinámico, más participativo. Y la capacidad que tengamos de conectar ese debate con nuestros propios debates, que también son necesarios e interesantes, pues se basará en ese buen resultado, ¿no? Tenemos que hacer una gran campaña de comunicación y yo tengo puestas muchas expectativas en lo que es el desarrollo de los eventos nacionales y los paneles de ciudadanos. El pleno de la conferencia se va a conformar
con la mezcla de todas las instituciones y los ciudadanos anónimos que están participando y que van a participar. Pero esos paneles de ciudadanos que están ahora mismo conformándose tienen que mostrar la diversidad europea, como bien decíamos antes. Tiene que haber un equilibrio geográfico, representantes de todos los países, tiene que haber equilibrio de género, mitad hombres, mitad mujeres, sí. Tiene que haber edades. Hemos pedido que de forma obligatoria al menos un tercio de cada panel de ciudadanos esté formado por jóvenes de entre 16 y 25 años. Y luego también de condición económica. No todo el mundo en Europa son profesionales de carreras en situación de empleo. Hay desempleados, hay pequeños y medianos empresarios, hay autónomos, hay desempleados de larga duración, hay personas mayores, y tenemos que intentar que todo eso se refleje en los paneles de ciudadanos. Y yo tengo puestas muchas expectativas, ¿no?, para ver realmente de qué hablan y para ver si sus preocupaciones son las que nosotros creemos que son, porque quizá estamos aquí hablando, Margarida, de nuestras prioridades, y son prioridades completamente distintas de lo que la ciudadanía piensa. Bueno, pues hay que hacer ese ejercicio de escucha. E o que é que tu gostavas de ver discutido na conferência? Essa questão é uma questão fundamental, se as nossas prioridades são as prioridades dos cidadãos. Nós achamos sempre que conseguimos muito bem interpretar as prioridades dos cidadãos, mas às vezes não é bem assim. Mas que temas é que tu gostavas de ver debatidos nesta conferencia? Bueno, seguro que tú como yo y como mucha otra gente que estamos relacionados con el tema europeo, nos hemos encontrado ciudadanos que nos piden que Europa haga más. Exatamente. Que haga más, y les preguntamos, ¿en qué queréis que haga más? Bueno, pues que haga más en sanidad. Ya, pero no tenemos competencias, porque las competencias de sanidad están en los países. Bueno, pues que haga más en la lucha contra la pobreza infantil, o que haga más para favorecer el empleo de los jóvenes. Yo creo que la dimensión social europea está en el centro de las preocupaciones de los ciudadanos, y las encuestas nos lo dicen, todas las encuestas europeas. Hay una prioridad importante, que es la lucha contra el cambio climático, pero en este último año, tras la pandemia, está cambiando un poco las encuestas, la preocupación de los ciudadanos, y está aumentando la preocupación por esa dimensión social. Y creo que, por lo tanto, es importante que seamos capaces de conjugar, capaces de relacionar y conseguir la lucha contra el cambio climático, pero que sea a través de una transición justa. Que los cambios que Europa tiene que hacer, que los cambios que nuestro modelo económico, nuestro modelo industrial tiene que llevar a cabo, se haga sin dejar a nadie atrás. Exato. Nós aprovámos recentemente a Lei do Clima. Así es, con un componente social importante, porque tenemos que cambiar nuestro modelo energético, nuestro modelo económico, hacerlo más sostenible con el medio ambiente, pero para que esto sea así, todos tenemos que hacer un esfuerzo, y no puede caer toda la factura en los trabajadores, por ejemplo, de sectores que se puedan ver más afetados. E setores que foram muito afetados por, claro, por esta crise. Mas eu às vezes tenho a noção de que tu tens toda a razão. As competências, quando nós perguntamos aos cidadãos o que é que eles querem que a União Europeia faça por eles, as políticas que eles identificam são aquelas em que a União Europeia menos competências tem enquanto União Europeia. Mas eu muitas vezes sinto que, muitas vezes, é mais a falta de vontade política do que as limitações institucionais. Ou seja, nós vimos agora durante a pandemia que nós resolvemos problemas que achávamos antes que era impossível resolver. Dizíamos, não são competências da União Europeia. Nós conseguimos aqui no Parlamento tomar decisões de um lado para o outro, de um dia para o outro. Conseguimos tomar decisões que pudessem responder de imediato às pessoas, às famílias. Conseguimos, de facto, apresentar resultados. E nós, muitas vezes, se calhar, também nos colocamos por trás das limitações institucionais para justificar falta de vontade política. Es verdad. Y
quizá por eso los propios creadores de la Unión Europea nos dijeron que Europa no se iba a crear de una sola vez y que serían las grandes crisis las que harían mover el proyecto europeo. Y esta crisis de la COVID ha sido un gran ejemplo. Y nós no podemos desperdiciar. Claro, tienes toda la razón. ¿Cuántas cosas hemos hecho que hace un año decíamos que no se podían hacer? Hemos puesto en marcha un plan europeo de vacunación increíble, increíble. Exatamente. Nos hubiéramos imaginado lo que sería entrar al mercado de las vacunas país por país. Sim, sim. O meu país só começaria a vacinar a Claro, seguir ao verão. los países más pequeños hubieran negociado con una desventaja total sobre los grandes en precio, en cantidades. Bueno, se ha conseguido una estrategia europea de vacunación que ha hecho posible que todos los países tengamos acceso a las vacunas a un precio razonable. Sí. Y eso ha sido gracias a Europa. No tenemos competencias en sanidad, pero hemos conseguido Mas sacar esto conseguimos adelante. fazer isso, exatamente. E o mesmo na resposta europeia à crise. Aliás, eu costumo dizer a António Costa que ele vai deixar a presidência da União Europeia, mas vai continuar membro do Conselho Europeu, do Conselho. E o governo português continuará no Conselho, o governo socialista. E nós precisamos deste governo porque temos pontos muito importantes na agenda europeia. Falaste nas vacinas, mas temos também a criação do Fundo de Recuperação, o Next Generation EU, a mutualização de dívida, a criação de Eurobonds, quando há 2 anos atrás nós socialistas defendíamos esses princípios, diziam que nós éramos utópicos e que os tratados não permitiam, mas nós conseguimos fazer e os socialistas marcaram muito esta agenda. Agora, a questão que se coloca é este fundo de recuperação tem que haver condições para que os Estados-membros possam usar em pleno este fundo de recuperação e daqui por 2 ou 3 anos não comecem a dizer aos Estados-membros que é preciso cortar na dívida, cortar no déficit, e nós sabemos o que é que isso significa, por um lado, e por outro lado, nós não podemos desperdiçar esta inovação, ou seja, nós temos que preservar este fundo de recuperação, Next Generation EU, para que possamos explorar no futuro todas as suas potencialidades. E para isso precisamos dos socialistas no Conselho, precisamos dos socialistas para defenderem a nossa agenda política. Por supuesto, porque como bien has dicho, todo esto no se hubiera conseguido si no hubiera sido gracias al empeño, al trabajo y a la dedicación de nuestra familia política. El grupo de socialistas y demócratas aquí en el Parlamento Europeo, con el impulso de muchos compañeros y compañeras, y tú has sido una gran protagonista en esto, hemos remado en esa dirección, pero en la misma dirección han remado nuestros primeros ministros socialistas y en la misma dirección han remado también nuestros comisarios. Y al final eso consigue sus frutos, ¿no? Cuando todos remamos en la misma dirección hay unos frutos que creo que son fundamentales. Y es el momento ahora mismo de consolidar esto. Hemos conseguido mucho, pero no podemos pensar que ya está todo hecho. No. No podemos desperdiçar nada do que conseguimos. No. Necesitamos ser capaces de consolidar esta propuesta en la que hemos trabajado de cara al futuro, que empecemos a hablar de la necesidad de cambiar las reglas fiscales, que consigamos cambiar el semestre europeo incorporando otro tipo de condiciones como son las medioambientales y las sociales. Creo que estamos en el momento idóneo. Pero que esto nos tiene también que hacer entender que no podemos relajarnos o pensar que ya está todo hecho, porque hay un movimiento antieuropeísta y de derecha que evidentemente no está satisfecho con esta respuesta y por lo tanto pueden intentar querer que, como bien decías, en 1 o 2 años esto cambie por completo y la dinámica sea diferente. Tu, como presidente da família socialista aqui no Parlamento Europeu, do grupo dos socialistas e democratas, representas-nos nas reuniões dos líderes europeus socialistas e também fazes a ligação com os comissários socialistas. A minha questão é: achas que estamos todos no mesmo comprimento de onda e estamos todos empenhados em marcar, os socialistas marcarem a agenda política europeia?
Coincidimos en los principios generales y evidentemente en los valores y en las ideas. Lo que pasa es que luego hay diferencias en cómo poner en práctica esto, ¿no? Y yo creo que todos tenemos muy claro y somos conscientes, ¿no? Que, por ejemplo, propuestas como es la de la directiva de salarios mínimos, bueno, pues hay una parte de la socialdemocracia, sobre todo nórdica, que no lo considera importante porque consideran que ellos ya tienen superado esa situación y tienen garantía en cuanto a los salarios y que no se necesita un instrumento europeo. No quiere decir que estén en contra de los salarios mínimos, están en contra de que haya una legislación europea que lo regule, ¿no? Y ahí, bueno, pues tendremos que buscar la manera de ponernos de acuerdo, porque evidentemente es necesario y es importante que haya un instrumento europeo, porque si bien es cierto que hay países que ya lo tienen superado, como son los países del norte, necesitamos un instrumento europeo para que garantice la homogeneidad y que todos los países puedan tener unos salarios mínimos suficientes para sustentar la vida de los trabajadores. Mas nós nunca, exatamente, nós não defendemos a uniformização. No, evidentemente. A nossa posição... No estamos hablando de que sea el mismo salario mínimo en toda Europa. Evidentemente las condiciones de vida y el nivel de vida es muy diferente, pero sí establecer un mínimo que garantice que los trabajadores y trabajadoras van a tener cubiertas las necesidades esenciales. Exatamente, Iratxa, gostei muito desta conversa, agradeço mais uma vez o teres aceitado participar no E se Falássemos da Europa e estamos aqui para marcar a agenda europeia com aquilo que são os nossos princípios socialistas. Muito obrigada, Iratxa. Obrigada, Margarida. Encantada de haber compartido contigo este momento y también de compartir trabajo y de compartir proyecto. Me hace sentir orgullosa tener compañeras como tú en el mismo proyecto. Muchísimas gracias. Eu também. Muito obrigada. Obrigada.